Vosotros que sois tierra, y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Tiempo Neblina. Hoy vuelve la alegría aquí al plató de Tiempo Neblina, al plató de Teleasturias, porque tenemos nuevamente con nosotros a Michu, el meteorólogo. Michu. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches a todos, buenas noches una vez más a todos los nublineros, un jueves más, ¿no? Ya se acabó lo bueno, ya se acabaron las vacaciones y aquí estamos un jueves más dando un poco la lata con esto del tiempo, ¿no? Bueno, pues con la vuelta de Michu volvemos otra vez un poquitín a la normalidad, aunque hoy estemos aquí, ya veis, dispuestos de otra manera. En el plató de Teleasturias un poquitín renovado, hay que renovarse o morir, y nosotros como lo de morir no tenemos mucha gana, pues entonces más bien renovamos. Vamos a ir como siempre, ¿no? Tendremos el bloque 1 en el que hablaremos de la actualidad, en el bloque 2 estaremos atentos al análisis del compañero Michu, que hoy tiene un análisis acerca de bueno, ya os lo explicará él después, acerca de la banquisa, que no oye ninguna marca de ningún banco nuevo ni nada de eso. Nos explicará él sus temas, y luego en el bloque 3 pues entraremos en detalle en lo que va a ser este fin de semana. Un fin de semana que va a ser el penúltimo del mes de agosto y que parece que tendremos buenas noticias para toda aquella gente que quiera hacer actividades al aire libre. También tendremos en el bloque 4 pues esas predicciones que nos encargáis, esas predicciones al detalle de los negocios a los que tenemos que seguir agradeciendo el que sigan aquí en Tiempo Neblina. Hoy tendremos al bosque de Gordón, al camping de Pola de Gordón, tendremos también a Casa Pedro, el hotel-restaurante que está en Santa Eulalia de Oscos, y una vez más viajaremos hasta Campocaso para dar el tiempo al Hotel Rural La Plaza, ahí en Campocaso. Con todo ello pasaremos al bloque 5, en el que iremos cogiendo con pinzas, como siempre, esa actualidad de la semana que viene, el avance, ¿no? En lo que llamamos el avance de semana, que, bueno, en líneas generales parece que vamos a tener una extensión del buen tiempo durante los 2 primeros días, y a partir del tercero pues irá complicando un poquitín más la cosa, pero lo iremos observando y seguiremos informando como siempre del tiempo. Vamos a empezar ya, sin más dilación, con el bloque 1, el bloque de la actualidad. Bueno, pues estamos ya en el bloque de actualidad, en el bloque 1, en el que analizamos cómo se presenta el jueves, este jueves 21 de agosto, el mes de, bueno, pues ya finales de mes, encarando la recta final de este mes de agosto. Como habéis dicho, final de vacaciones para mucha gente, desgraciadamente para ti también, pero bueno, pues hoy de momento tenemos buenas noticias. Yo digo que para que se formen esos caravanes que se formaron la semana pasada, que llegaban a ser, bueno, pues de infinidad de coches de camín o de vuelta a las playas. Ponía un chiste en el periódico que decía Michu, decía uno, joder, y todo estimatu por un día de sol. Y decía otro desde la ventanilla de al lado, no, por un día de sol no, por el día de sol. El único. Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación ya del mapa del satélite Meteosat. Tiramos del mapa del satélite, nuestros compañeros de control nos lo pincharán ahí, veremos cómo va la foto ahora mismo. Esta es de las 4:05 de la tarde, y como vemos, Michu, pues vemos nubes de retención en el sureste de Asturias y también en el occidente, ¿no? Sí, la verdad es que yo pensaba que inicialmente que iba a haber más nubes de las que hubo, ¿no? Por la mañana amanecimos los cielos bastante despejados, y hasta que no llegó mediodía más o menos nos empezó a meter un poco esa acumulación de nubes, sobre todo en el interior, no así en la costa. Pero bueno, menos de lo que se pensaba. La verdad es que vimos bastante el sol por la mañana, y bueno, viniendo de vacaciones agradece un poco, ¿no? Ver el sol y no perder la costumbre, ¿no? Pues sí, la verdad que hoy, bueno, pues parecía que por la mañana, como veíamos ahí en la foto del satélite Meteosat, podía haber más nubes de las que se marcaron el día de hoy. De hecho, muchos modelos meteorológicos ponían bastante nubosidad de retención. El caso es que no hubo tanta nubosidad, porque parece bastante claro que a estas alturas de agosto, a medida que nos vamos acercando al mes de septiembre, el nordeste ya no va siendo tan húmedo como lo fue en julio, sino que la temperatura del mar y la de la tierra pues quizás se acerquen un poquitín más dentro del equilibrio, y no significa ese punto de saturación tan fuerte que implica el nordeste en los meses como junio o julio.
Sí, sí, efectivamente. Como bien explica Paco, claro, lógicamente, según va avanzando el verano, la temperatura del mar va poco a poco subiendo, ¿no? Entonces, ese contraste de temperatura entre tierra y mar va disminuyendo y, por lo tanto, lo que hiela masa de aire marítima cargase menos de humedad. Entonces, claro, cuando me entra así viento marítimo, si noreste marítimo, que hasta los meses de julio, incluso junio, bien bastante cargado de humedad, porque el mar aún está un poco fresquín, ahora ya no lo está tanto, entonces tiene menos capacidad de formación de nubes, entonces cuesta un poco más que llegue a tapar totalmente el cielo en Asturias, de ahí que, por ejemplo, días como hoy, que en julio normalmente estaba todo tapado, sí, pues hoy déjanos ver el sol, sobre todo por la mañana, y bueno, oye, pues agradece un poco el tema, ¿no? El tema del solín. Los nordestes en esta época del año pues vienen un poquitín menos cargados de humedad, los nortes sigue siendo pues sobre todo los nortes de origen frontal siguen siendo todavía pues bastante húmedos por desgracia. Tendremos también algo de eso de aquí al final de mes de agosto, casi seguro que nos llegará en la jornada del miércoles, pero antes vamos a ver el isobárico del día de hoy que nos lo van a pinchar ahí los compañeros de control. Y vemos, la semana pasada esta imagen se vio un poquitín ahí quemada de brillo, esperemos que la veáis mejor esta semana en vuestros hogares. Nosotros la vemos aquí bastante bien y implica una borrasca, bueno, pues típica en el centro de la península. Los vientos parecen de este, aunque aquí siguen picando, como decíamos, a nordeste, Michu, y eso, pues lo que hablábamos, ¿no? Que implicó alguna nube, pero tampoco pues demasiadas. Sí, la borrasca térmica que veis sobre la península no es muy profunda, entonces no es lo suficientemente potente como para que metan vientos continentales en Asturias. Entonces prima un poco ese régimen de brisas que ya comentamos en anteriores programas en la zona cantábrica, y de ahí que se vaya acumulando, sobre todo en los horas tardíes del día, pues esa nubosidad. Lo que sí que se ve es que de momento por lo menos prima ese anticiclón que veis al oeste de les britániques, sí, y parece que poco a poco se va a ir metiendo por nosotros, como veremos en siguientes bloques. Pues sí, lo veremos en el bloque siguiente, veremos en ese bloque como el anticiclón, como decía Michu, va a ir metiéndose hacia el Cantábrico, pero mientras tanto lo que tenemos que analizar del día de hoy pues van a ser las temperaturas más bajas que tuvimos en el día de hoy, las mínimas que ya nos las van a pinchar ahí los compañeros de control, y veremos las temperaturas más bajas que se dieron esta mañana: 6 grados en Degaña, 8,7 en San Antolín de Ibias, 9 grados en Piloña, 9,5 en Somiedo, 9,5 en Salas. Eso es las de la Agencia Estatal de Meteorología. Vemos abajo las de Meteoclimático, donde también vemos temperaturas de incluso 5 o 6 grados de mínima. Y bueno, pues decir que la estación propia que tenemos en Sariego, en el concello de Sariego, pues marcó una mínima nada desdeñable de 7,9 grados, Micho. Sí, bueno, ya lo comentaremos en el bloque 2, el bloque en el que yo participo, ¿no? Ya lo comentaremos un poco, pero está siendo un mes de agosto bastante fresquín en general, bastante fresco, no solo en Asturias, sino también en el sur, donde estuve yo de vacaciones. También se notaba que la gente lugareña decía que está siendo un mes de agosto bastante fresquín, ¿no? Ya hablaremos un poco de ello más adelante, pero sí, sorprendentes mínimes. Ya visteis en el mapa de Meteoclimático cómo coge alguna estación de la zona de montaña leonesa, como incluso llegó al grado, ¿no? Al grado de mínima, y en internet estamos siguiendo que seguimos zonas un poco más frías. Ya se llega a helar en la zona del norte de la montaña palentina y tal, está helando en agosto, ¿no? Entonces, bueno, está siendo un mes de agosto fresquín, y bueno, oye, que siga. Sí, seguirá, porque vamos como decía, hacia el último tramo del mes de agosto, y tampoco las temperaturas máximas van muy allá. De momento, en este verano asturiano, que no llegáramos en ningún momento a superar los 35 grados todavía de temperatura nunca en Asturias, y bueno, pues prueba de ello hoy también, temperaturas que os cuesta bastante subir. Ahí vemos el gráfico en Xixón, en el campus, en la zona más recollida de la ciudad, pues 23,2 grados, en Tineo 22,7, en Sotalbarca concretamente, que está ahí en ese pozo de Tineo, 22,6 en Mieres, 21,8 en Piloña y 21,7 en Llanes. Eso, bueno, pues hay que decir que todavía subirían un poquitín más, porque esto está, como veis ahí, registrado a las 2:30 de la tarde más o menos, que era cuando se había dado la temperatura máxima en todos esos sitios, y todavía subiría, aunque tampoco mucho más allá de los 23 grados en ninguna parte de Asturias. Pues no, porque como visteis,
visteis en el satélite, ¿no? Bueno, ya en la imagen es de las 4 de la tarde, pero posteriormente fue nublando poco a poco, entonces las máximas en el periodo más cálido del día, que es en torno a esas 4 o 5 de la tarde, en muchas zonas ya había nubosidad, ¿no? Nubosidad que por la mañana no estaba. Estas máximas que visteis son máximas pues de gracias al sol, ¿no? Que apareció. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el sol no apareció en todo el día y las máximas se quedaron en muchos puntos por debajo de los 20 grados, sobre todo en las zonas del interior, ¿no? Entonces, bueno, es un fresco que no solo se nota en las mínimas, sino también en las máximas y en ese viento que vendrá más adelante, ¿no? En el que se aprecia, pues eso, que en la brisa de noreste el día está pa' chaqueta. Sí, el viento, el capítulo del viento y el que tenemos a continuación y que tampoco vemos rachas demasiado destacables, quitando esa racha máxima que nos pincharán ahora los compañeros de control, ahí la vemos en pantalla, de 48 kilómetros a la hora en el Cabo Augusto, siempre una zona bastante expuesta, y lo demás alrededor de los 30-36 kilómetros por hora. También lo vemos abajo en el mapa de Meteoclimatic, como en ciertos sitios pues llegó a sobrepasarse los 30-35 grados. Vemos ahí dos zonas cercanas a Sichón que concretamente tienen 35 kilómetros a la hora. La otra está en la estación de Yuanco, en Peroño, concretamente, que también registró esa racha de 35 kilómetros a la hora. Bueno, pues lo normal en un régimen de brisas, tampoco hay que ir mucho más allá con el viento, por lo tanto día bastante tranquilo en el que vamos a ver ahora mismo las condiciones del mar, ¿no? Un mar que parece que se va caldeando poco a poco, aunque se muestra bastante parecido a la semana anterior. Recordamos pues la semana anterior como pues prácticamente toda la costa asturiana tenía del orden de los 20 grados, había resquicios en el occidente de 19, parece que incluso gana un pelín de terreno el 19 mar adentro, no está tan metido por la costa occidental asturiana, y bueno, pues ahí sigue el mar en esa temperatura que está ya cerca, Michu, de los picos máximos que solemos tener pues a primeros de septiembre, ¿no? Sí, suelen ser unos 21, bueno, en el mapa que visteis anteriormente eran unos 21 grados, suele alcanzar los 22 grados normalmente, sobre todo en la zona del Golfo de Vizcaya, más y metía hacia Francia, unos 22 grados, ya están 21, y es lo que os comentaba, si veis el mapa, trazáis una diagonal con la zona de Burdeos, y el interior de Cantabria, esos 21 grados son los que, cuando tenemos viento de noreste, hace lo que os comentábamos antes, que ese contraste térmico no sea tan grande, entonces la formación de nubes sea un poco más complicada y nos permita ver el sol por las mañanas, ¿no? Pero bueno, poco le queda ya por subir a la temperatura del mar en el Cantábrico, ya digo. Sí, algún grado puntual, de manera puntual, un grado puede subir de manera puntual, pero bueno, pues son las semanas del punto álgido que estamos ahora mismo, desde ahora o desde la semana pasada hasta mediados o finales del mes de septiembre, siendo ya pues optimistas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, también comentar el Mediterráneo, ¿no? Que ya está como una bombona a presión. Esperemos que en septiembre, octubre no pase ninguna desgracia, como normalmente suele pasar con estos temas, ¿no? Claro, con tanta temperatura en el mar, si se mete un poco de aire frío en altura, ¡boom!, ya la tenemos armada, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa. Sí, bueno, tenemos ahí esa pota en el Mediterráneo que empieza a cocer ya el agua de la pota y por lo tanto empieza a tirar para arriba el vapor, y si no ponéis la campana de extracción acaba condensando aquello y puede armarse una gorda, como siempre poniendo símiles. Bueno, pues con esto vamos a acabar el bloque 1, que trata de analizar un poquitín cómo fue el día de hoy. En líneas generales tranquilo, menos humedad de lo que en principio podrían decir algunas previsiones, porque ya decimos que los vientos del nordeste ahora mismo pues tampoco no tienen esa capacidad de generar nubes, como decía Michu, como explicábamos, por esa temperatura del agua del mar. Volvemos en nada con el bloque 2, que es el de Michu, en el que él tras esta ráfaga que veréis ahí, pues dará paso a la charla que nos tiene hoy preparada con ilustraciones, cómo no. Bueno, pues estamos ya en el bloque 2, el análisis, como bien visteis ahí la cortinilla de cabecera. Un bloque 2 en el que, Michu, nos tienes que contar pues no sé qué anomalías, no sé qué de la banquisa ártica, y bueno, pues Michu nos contará. Michu, ¿hoy qué traes?
Ya en carne y hueso, ¿eh? Pues sí, hoy tenemos, justamente ayer, si no me equivoco, salió el resumen a nivel mundial de lo que fue el mes de julio del 2014, del año que nos ocupa. Y es un resumen que suele sacar la NOAA, ¿no? La Organización Meteorológica de Estados Unidos, con los hechos más reseñables desde un punto de vista mundial que acontecieron durante este mes de julio, ¿no? Entonces, aprovechando un poco que salió este informe, pues también vamos a repasar un poco en qué consistió el mes de julio a nivel español y a nivel en Asturias en concreto. Lo iremos mirando un poquitín y luego también vamos a tratar un poco una imagen peculiar que hubo por satélite el día 18 de agosto, hace unos días, en el que se vieron varias borrascas juntas. Entonces vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas. También vamos a tratar muchos temas, intentaremos no alargarnos mucho. Vamos a tratar un tema también relacionado con este descenso de temperaturas que hemos tenido esta semana, que si salisteis un poco a la calle os daríais cuenta, ¿no? Porque es un descenso que para estar en agosto está bastante frío. Y ya para acabar, pues nada, tendremos os hablaré un poco de un estudio que salió recientemente relacionado con el tema de la cobertura de los móviles, ¿no? Y la meteorología. Entonces, nada, empezamos ya, si quieres, ¿no, Paco? Empiezo ya un poco... Sí, empezamos ya con ello. Es tuyo. Entonces, vamos a ver si en control me ponen la primera imagen, ¿no? Para ir un poco... Ahí la tenéis. Esto que veis aquí es un mapa a nivel mundial en el que tenéis eso que os comentaba, ¿no? Esas reseñas más importantes de lo que fue el mes de julio a nivel mundial, ¿no? Y vamos a ir de oeste a este. Vamos a empezar por la zona de Estados Unidos. Veis una manchita ahí marrón. Esto está en inglés, ¿no? Entonces os voy a destacar yo un poco en qué consiste. Lo que trae en Estados Unidos, lo más destacado del mes de julio en Estados Unidos fue la sequía. Fue uno de los meses más secos que se recuerdan en los últimos años y en lo que es en porcentaje de extensión, pues porcentaje de extensión y porcentaje de sequía. Es en un 34% de la superficie de Estados Unidos hay sequía. Y luego dentro de ese 34% de extensión de Estados Unidos, en la que la sequía es importante, destaca la zona cuanto más hacia la costa oeste, en donde, por ejemplo, en el estado de California, el estado tan famoso por las pelis, pues el 58% de su extensión se encuentra en sequía extrema. Y por las nueces. Por las nueces también, efectivamente. Se encuentra en sequía extrema, es decir, peligra ya lo que es la vegetación en la zona, y peligra el abastecimiento de agua, peligran pues todos aquellos temas, todos aquellos puntos que están relacionados con las precipitaciones, ¿no? Entonces, en ese mapa pues venía reflejado eso, que dentro del continente americano es eso lo más destacable. Luego, otro punto destacable que se veía en la zona de la costa este de los Estados Unidos era el huracán Arthur. El huracán Arthur fue un huracán que se tuvo en las fechas del 1 al 7 de julio, que veréis la imagen ahora a continuación, ahí la tenéis. Esta imagen que veis es cuando el huracán Arthur estaba a la altura de Florida. La parte esa que veis hacia la izquierda de tierra es lo que es la península de Florida. Veis que ya tenía formado el ojo. Sí que es verdad que tenía, si os fijáis, no es simétrico el sistema. ¿Por qué? Porque tenía lo que se llama cizalladura, es decir, tenía vientos de la zona de Florida, del interior, que estaban trasladando la nubosidad sotavento del ojo, ¿no? De ahí que tenga más nubosidad hacia la zona de mar que hacia la zona de tierra. Es por eso, por el viento predominante. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Por qué se destaca este huracán? Pues se destaca porque fue el huracán que chocó con la zona de Carolina del Norte, que es un estado que está un poco hacia el norte de la costa este de los Estados Unidos. Fue el huracán que chocó con este estado de Estados Unidos de forma más temprana desde que se tienen registros. ¿Y cuándo es eso? En 1851. Pasamos a la siguiente imagen, a ver si me la pueden poner en control, porque es una imagen en la que se ve el choque de este sistema tropical con lo que es Carolina del Norte, el estado en sí. Veréis cómo ahí lo tenéis. Veis cómo el ojo, parte del sistema ya está tocando tierra, sin embargo el ojo aún está sobre el mar. Eso es bastante común cuando los sistemas estos chocan en tierra. ¿Cuándo se nota cuando se debilitan? Pues cuando el ojo choca con tierra. Es decir, para que os hagáis una idea, el ojo del huracán es la parte del sistema que recibe la alimentación. Entonces, ¿cuándo se debilita? Cuando toca con tierra. ¿Por qué? Porque disminuye esa alimentación que tiene el mar, que ya comentamos en otras ocasiones, no capta esa humedad, no capta esa temperatura del océano y por lo tanto se va debilitando. Bien, ¿cuál es el siguiente punto? Vamos a volver otra vez a la imagen ahí la tenéis, que tenía desde el principio. Ya hemos comentado el huracán Arthur, ya hemos comentado la sequía que hay en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste.
Y cambiamos de continente y nos vamos al continente africano, que nuevamente veis que tiene un color así amarillento, naranjado. Cuando tenemos colores cálidos es porque quiere decir que algo tiene que ver con la precipitación o más concretamente con la ausencia de precipitación. Eso no tiene nada que ver con el ébola, ¿no? No, lamentablemente no. Entonces, ¿qué hay que destacar del continente africano? Pues las temperaturas y la sequía. Bien, parece ser que en África este mes de julio fue un mes muy cálido, sobre todo en esa zona la zona que se llama la zona del Sahel, esa zona del Cuerno de África, de la zona atlántica que se mete un poco hacia dentro del océano Atlántico. Pues en esa zona las temperaturas se mantuvieron muy por encima de la media, destacando sobre todo en algunos puntos curiosamente, la zona donde está afectando el ébola en la actualidad, en la que las temperaturas han sido extremas, es decir, nunca hasta ese momento se habían tomado registros de temperaturas tan altas para un mes de julio, desde un punto de vista medio. Claro, hay que tener en cuenta en los países donde nos encontramos y que los registros no son tan amplios como, por ejemplo, puede ocurrir mismamente en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es un hecho que quedaros con que esa zona de África, esa zona occidental que da al Atlántico, pues las temperaturas han estado muy por encima de la media, con algunos registros que han sido récord. No sé hasta qué punto la serie pues puede ser más o menos amplia, ¿no? No tengo datos al respecto. Pasamos nuevamente a la siguiente zona, que es lo que veis ahí. ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen por satélite es de las 6 de la tarde del 21 de julio del 2014. Y si os fijáis, veis cómo la zona de Francia apenas se ve. Zona de Francia, norte de Italia, zona del suroeste de Alemania, pero sobre todo Francia, ¿no? ¿Por qué destaco esta imagen por satélite que veis ahí? Eso que veis son tormentas. Pues la destaco precisamente porque el mes de julio del 2014 ha sido un mes en el que las precipitaciones han sido más cuantiosas en Francia desde que se tienen registros desde un punto de vista global, es decir, desde 1959. Del 59 en adelante nunca se había producido un mes de julio tan lluvioso como el que hemos tenido en el 2014 en Francia, ¿no? Ha habido muchas tormentas, como podéis ver en la imagen que os coloqué, pero esa ha sido una imagen puntual, pero si repasáis todo el mes durante la tarde, veis que el régimen de tormentas ha sido bastante inusualmente activo, ¿no? Para lo que es un mes de julio en Francia, ¿no? Pasamos nuevamente otra vez, vamos a volver a la imagen inicial que tenemos. Bien, comentamos el norte, el Cuerno de África, comentamos también la zona de Francia y veis que en las zonas nórdicas destacan Noruega, Norway y Dinamarca, ¿no? ¿Esto por qué ha sido? Pues los dos por la misma razón, ¿no? En primer lugar, Dinamarca. Dinamarca ha tenido, desde un punto de vista térmico, el segundo julio más cálido desde que se tienen registros. Y esos registros, ojo, son de 141 años. Es decir, desde hace 141 años solo ha habido una vez en el que el mes de julio ha sido más cálido, que concretamente fue, si no me equivoco, en el año 2006. Bien, el segundo mes de julio más cálido en esos 141 años ha sido el mes de julio del 2014. Es verdad que se ha venido viendo, no solo en el mes de verano, sino también en el mes de invierno, que esa zona de Escandinavia ha estado bastante estable, tanto en el invierno pasado, como digo, como en este año, ¿no? Entonces los anticiclones parece que están más potentes de lo normal en esa zona, y eso fomenta lógicamente a que las temperaturas estén más altas de lo normal. Bien, ¿qué ocurrió en Noruega? Pues en Noruega fue algo más destacable aún, porque fue el mes más cálidos desde que se tienen registros, no el segundo, sino el más cálido. Y esos registros empezaban en 1900, en el año 1900, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta, lógicamente, que los registros que se hacían en 1900 no son los mismos registros que se hacen ahora. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Primero, por el método de medidas. Segundo, porque no había medidas de tantos sitios como hay en la actualidad. Entonces, bueno, hay que tomarlo con cierta precaución. Eso desde hace tiempo suena muy bien para los periodistas, la verdad, que para qué nos vamos a engañar, Paco. Suena muy bien dar un titular. El julio más cálido en 141 años. La repanocha, vamos a morir todos. No, porque a 141 años había igual 2 paisaninos o 3 en Noruega. Imaginaos, Noruega, que es uno de los países con menos tasa de habitantes por metro cuadrado, de menos densidad de población del mundo, ¿no? Igual había 2 o 3 paisaninos, que la escuela noruega, ojo, fue una escuela meteorológica muy importante, pero vamos, que de toma de datos estaban igual que todos, prácticamente, ¿no? Había muy poca gente que tomaba datos. Entonces, extrapolar esas mediciones a lo que hay ahora es un error, ¿no? Porque ahora hay que tener en cuenta que tenemos no solo datos de estaciones en tierra, sino también datos satelitales. Entonces hay que tomarlo con cierta precaución, no es todo o sí o no, como en general en todas las cosas en esta vida. Ni sí, no, sino la mitad. No, esto no lleva ningún piano que solo tiene teclas blancas y negras, también hay escala de grises. Exactamente, ¿no? Por irnos al símil, que siempre intentamos poner por aquí. Vale.
Pasamos ahora a la siguiente imagen. Vais a ver una imagen de otro bichito. Este bichito que veis aquí, no sé si los que conozcan bien la geografía mundial sabrán dónde está. Sí. Eso que veis ahí en la zona izquierda son unas islas y la más arriba veis un borde un poco más amplio. Son las islas de Filipinas. ¿Y por qué destaco este? Este bichito que veis aquí es el tifón Ramasun. Fue el tifón, se destaca porque fue el tifón en la cuenca del Pacífico Este más potente que hubo. Llegó a adquirir vientos de hasta 250 km por hora, mató lamentablemente a unas 200 personas aproximadamente. A su paso pasó por Filipinas y también pasó por zonas de Vietnam y por zonas del suroeste de China. Pero ¿no? si no sale en tu mapa. Sí que no sale porque lo tuve que cortar. Mira Paquín cómo me da caña. Tuvimos que cortarlo, ¿no? Pero bueno, os lo digo yo, lo más destacable en lo que fue en Asia no fue ni temperatura ni precipitaciones, sino fue este tifón, ¿no? Normalmente en esta época del año, julio, agosto, septiembre, lo más destacable en esa zona suele ser los tifones, lamentablemente, sobre todo por pérdidas humanas, ¿no? Pero bueno, lo destacamos a Ramasun, pues eso, porque fue el tifón más importante que hubo, llegó a categoría 4, vientos sostenidos de más de 250 km por hora y causó muchos problemas, ¿no? Vamos otra vez a la imagen. Para ya acabar con esta imagen, hay dos puntos que no hemos tratado, que me los quise saltar porque está muy en auge en la actualidad. Y Antártico. Exactamente, como bien recalcaba Paco, el Ártico y el Antártico. Bien, aquí pone una serie de datos. A mí me hace mucha gracia con estos resúmenes porque son siempre un poco tendientes a lo calorífico, ¿no? A lo calorífico. Entonces, si por ejemplo un mes en concreto fue el cuarto más frío de la historia, desde que se tienen registros, pues en vez de decir eso dicen ha sido el 54º mes más cálido desde que se tienen datos. No me digas el 54º más cálido desde que se tienen datos, dime que es el cuarto más frío. Con tal de no poner frío, porque no es políticamente correcto decir que algo ha sido frío en la actualidad. Es un poco... No sé por qué, la verdad. Porque ya ir en contra del calentamiento global de la atmósfera, quizás. Exacto. La gente tiene... Daros cuenta, o yo os lo digo, os lo transmito, hay muchos intereses. Esto es la leche. O sea, en el mundo no existe nada que no tenga intereses, y la meteorología y la climatología tampoco. Entonces, hay corrientes de pensamiento hacia una tendencia hacia otra, y una es de estas, ¿no? Hay más corriente de pensamiento hacia el calentamiento, que se está produciendo, pero parece que en los últimos años se ha ralentizado. Y entonces está mal visto decir que algo está frío. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al Ártico. Ni la nevera, tenéis que decir. Ni la nevera. No, la nevera está frío. El frío no existe. Son los padres, como decimos nosotros. Bueno, lo que vamos. Vais a ver, vamos a poneros en control, van a poneros una imagen. Aquí lo veis. Esto es un gráfico. Y este gráfico que veis tiene muchos colorines. El año, veis que cada colorín corresponde a un año, va desde el 2002 hasta el 2014. Sí, el 12 para que está por debajo del todo. Exactamente, el 2012 fue el año en el que este gráfico muestra la extensión en área de la banquisa en kilómetros cuadrados, en millones de kilómetros cuadrados en concreto, ¿no? Entonces veis cómo en los meses invernales, enero, febrero, marzo, marzo incluso abril, es cuando se da el máximo de extensión, y luego en los meses de septiembre, octubre, más septiembre, agosto, septiembre, yo diría, es donde se da el mínimo. Pues bien, en el año 2014, que es la línea roja, que no sé si la apreciaréis muy bien, pero os lo digo yo más o menos, es el quinto año por extensión en el que menos banquisa ha habido desde que se tienen registros. Estos registros son satelitales y se tienen desde 1979. Antes de 1979 no se tienen más que registros escritos de exploradores que había por la zona y de países que están colindando por esa zona y que tomaban registros visuales, y sobre todo en barcos con rompehielos. Pero hasta que no aparecieron los satélites, que fue por allá en 1979, no se empezó a tener datos como el que visteis, ¿no? Datos gráficos en que se valora la extensión, se valora la concentración del hielo, etcétera, ¿no? Entonces, como visteis, está dentro de lo que es la media de los últimos 10 años. Incluso hay 4 años en concreto por debajo de la extensión que tenemos en la actualidad. Hasta hace unos años se pensaba que pues de aquí a unos años que se iba a perder todo el hielo de la banquisa ártica en verano, porque daros cuenta que es una banquisa, no tiene más que la zona de Groenlandia con tierra, el resto es hielo marino, ¿no? Entonces es más difícil que en el verano aguante, no es como en Groenlandia que tienes, en la Antártida que tienes continente debajo, ¿no? Entonces, como veis, parece que esa tendencia a la baja de los últimos años, pues de momento se está recuperando, ya que el año pasado tampoco llegó a mínimos. Vais a ver la siguiente imagen. Fue la anterior, en el 12. En el 12 efectivamente fue el mínimo, y vamos a ver la imagen a continuación donde veis un poco cómo está en la actualidad. Bueno, la imagen es del 18 de agosto y veis bastantes tonalidades. Cuanto más hacia el granate oscuro es que la concentración del hielo es mayor, y veis como en la zona del norte de Groenlandia hay zonas de la zona del centro, ¿no? Violeta, más bien. Violeta, sí, perdón.
violeta, pues más concentración. Y como veis, cuando se sale de esa zona, se va hacia la zona de Svalbard, hacia zona de la zona siberiana, ¿no? Pues esos colores van tendiendo hacia el amarillo, hacia el azul. Eso es porque la concentración es menor. A partir de ahora, a partir de esta fecha, pues el Ártico empieza a enfriarse poco a poco. Cuando digo el Ártico me refiero a la atmósfera, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya empieza a perderse cada vez menos hielo y llegará un momento en el que empieza a ganar y es cuando se dé el mínimo, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que el estado de la banquisa no está tan mal como se pensaba en años atrás que podría estar en esta época del año. Cambiamos de tercio y nos vamos a la otra zona, que es el Antártico. Aquí tenéis el gráfico, es un gráfico análogo. Y en este caso, la línea que nos ocupa es la amarilla. Aquí no he podido cogeros la escala porque si no nos cabía en la imagen. La línea amarilla muestra lo mismo que mostraba en el Ártico, pero en el Antártico, es decir, en el hemisferio sur de la Antártida. Y veis como la línea amarilla está en máximos. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, y hasta ahora de momento no se ha encontrado una explicación razonable, mientras que en el Ártico la banquisa está en niveles un poco en números rojos, ¿no? La extensión está más abajo, en los 80 se sabe que había mucho más extensión de la que hay actualmente, pues en la banquisa antártica, es decir, en el hemisferio sur ocurre lo contrario. Y además está bien repartido en la Antártica. Actualmente está en niveles desde el 79 máximos. Nunca se había tenido tanta extensión de hielo como se está teniendo en estos momentos, ¿no? Mirar la imagen, a ver si nos la meten en control, la imagen ahí la tenéis, veis la península antártica, toda cubierta de hielo, lógicamente, que es la zona blanca, y luego veis como alrededor, en las mismas tonalidades de color, se ve en malva, ¿no? En granate, la extensión del hielo, ¿no? Veis que es uniforme, daros cuenta, y muy, muy grande, ¿no? Daros cuenta que estamos en invierno. En el hemisferio sur ahora mismo estamos acabando el invierno. Luego es lógico que en este momento es donde se produzca la mayor concentración de hielo, pero veis cómo es un halo alrededor de la península antártica, y bueno, deciros y que sepáis que está actualmente en niveles máximos. Bien, cambiamos de tercio, ya dejamos lo que es el repaso a nivel mundial, ya repasamos la banquisa y pasamos al análisis de la península ibérica, ¿no? Del mes de julio del 2014. Viajamos un poco, como bien dice Paco, vamos para casa a ver qué pasa. Entonces ahí, en la primera imagen que tengo, que es esa que veis ahí, es la anomalía de temperatura para el mes de julio de 2014 de la península ibérica. Está frío en Soria, ¿eh? Efectivamente, eso te iba a comentar. ¿Veis cómo priman los colores azules? Eso quiere decir que la desviación con respecto a la temperatura media es de entre 0 y 1 grado negativo, o sea, 1 grado por debajo, salvo zonas de Soria y zonas de Huelva y Cádiz, donde ha sido hasta 2 grados por debajo de media en lo que a temperatura en superficie se refiere. Entonces, el resto de los puntos... En Tapia de entre 1 y 2 grados por encima. Exactamente, eso le iba a comentar. Luego veíais que la zona cantábrica está en tonos amarillentos claros, así como el suroriente de la península, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estaba en torno a valores normales o en torno a entre 0 y 1 grado por encima de lo que es la temperatura media del mes de julio. Si tengo anotado aquí, si lo miramos desde un punto de vista global, si cogemos toda la geografía del país, pues la temperatura ha estado dentro de la normalidad o ligeramente por debajo de la media. Tal es así que la temperatura media ha sido de 23,3 grados centígrados, que son 0,1 una décima de grado por debajo de lo que es normal para esta época del año, según los últimos 30 años, ¿no? ¿Y para eso que cogen las 22.637 estaciones meteorológicas que hay en España y les dividen entre 22.637? Algo así harán, sí. Joder. Algo así harán, y incluso luego extrapolan. Si veis, claro, lógicamente en las estaciones no cubren toda la geografía, ¿no? Y sin embargo el color era uniforme, luego extrapolan. Van extrapolando según la densidad de estaciones que hay, etcétera. Es un tratamiento estadístico. No sé hasta qué punto, o sea, no lo conozco en concreto, ¿no? Pero sí, se trabaja estadísticamente para que veáis un mapa uniforme como el que visteis y para que se pueda dar un dato como el que os di, ¿no? Entonces, datos así curiosos, pues la máxima en el mes de julio de 2014 fue de 42,9 grados centígrados, casi 43. ¿En dónde? En donde siempre, en Córdoba. Córdoba. O Córdoba en Sevilla. Córdoba. Esta vez fue Córdoba, el 16 de julio, y luego la mínima en estaciones principales de AEMET ha sido de 3,8 grados centígrados en otro sitio que pintaban de azul, Molina de Aragón, en la zona de Soria, en esa zona del Ibérico, ¿no? 3,8 grados centígrados, que fue en concreto el 11 de julio del mes, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. ¿Cuál es la siguiente imagen? Pues precipitaciones. Precipitaciones que, como veis, hay una cosa muy variada. En la zona de Andalucía está rojito, ¿por qué? Pues porque las precipitaciones han estado entre un 0 y un 50%
de lo que es normal, es decir, por debajo de lo normal. Y luego, a partir de que se ven verdes, es que está por encima, de tal manera que hay zonas como, por ejemplo, puede ser el oeste de Castilla-La Mancha, o zonas de Extremadura, o incluso de Navarra y Cataluña, donde hay más de se supera el 300%, es decir, ha llovido el triple de lo que es normal para un mes de julio, ¿no? En las Rías Altas, más bien. También en las zonas de Galicia. ¿Veis que está muy difuminado? ¿Por qué? No es uniforme, porque principalmente han sido por precipitaciones de tipo tormentoso, asociado exactamente a sistemas montañosos o asociado a zonas locales en general. Son precipitaciones que generalmente cuando están tan focalizadas y está tan poco distribuido a lo largo de toda la geografía, pues suelen ser precipitaciones tormentosas. Y vuelvo a tener datos aquí, la media desde un punto de vista territorial de toda la península ha sido 25 litros por metro cuadrado al mes, que son 2 litros por metro cuadrado por encima de lo que es normal para un mes de julio. Por lo tanto, podemos concluir que desde un punto de vista global ha sido un mes lluvioso, ¿no? Lluvioso en general. O húmedo, como suele decir la agencia estatal, ¿no? Destacar datos, pues los 100 litros que es por metro cuadrado o más de 100 litros por metro cuadrado que se han cogido en todo el mes en la zona de Navarra y los 47,9 litros por metro cuadrado que ha caído en una única jornada en la estación de Pontevedra, como decía ahí las Rías Baixas Paco anteriormente, ¿no? Y otro mapa que os quise introducir es el que os van a poner a continuación, este que veis aquí, que es la precipitación acumulada en litros por metro cuadrado desde el 1 de septiembre, bueno, en milímetros, que es un equivalente, ¿no? Veis, lógicamente, cómo se notan perfectamente los meaderos que llamamos nosotros en el argot de la meteorología, ¿no? Las zonas donde más llueve de España. Veis, las zonas de las Rías Baixas, lo máximo, se superan incluso los 2.500 litros por metro cuadrado, va a cumplir un año dentro de poco. También en la zona del Pirineo Navarro es una zona con mucha pluviosidad. Y luego hay zonas menos comunes, como puede ser el Sistema Central, zona de Somosierra, Guadarrama, son zonas que suele llover bastante, sobre todo cuando entras frentes en otoño e invierno. La zona de Gredos, al norte de Extremadura, es otra zona. Grazalema también, en la zona de Cádiz. Algo de Sierra Morena, al norte de Huelva. Son zonas, pues Pirineos, lógicamente, y lógicamente todo el norte, toda la cornisa cantábrica y picos de Europa también. Son zonas que superan con creces los 1.000 litros por metro cuadrado. Pero incluso la Sierra de Tramuntana. Sí, también, efectivamente. La Sierra de Tramuntana, con vientos del norte, tiene el mar delante, es una especie como de mini cantábrico en la propia Mallorca, ¿no? Vientos del norte, se acumula, tiene la Sierra de Tramuntana y suelta bastante precipitación. Pero bueno, que en general está siendo un año pluviométrico bastante bonacible y bastante bueno para la agricultura, porque está lloviendo bastante, salvo en las zonas del sureste, donde hay una sequía bastante importante. También zonas del sur de Castilla-La Mancha, este de Andalucía, Murcia, sur de Alicante. Estas zonas están sufriendo una sequía bastante importante. En el resto habría que cambiar el mapa un año. Habría que torcer un poco, poner un mapa así un poquitín al revés y para que ellos llueva. Para que ellos llueva, porque están los probes bastante fastidiados. Cambiamos de tercio otra vez. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos al 18 de agosto. El 18 de agosto, pues el sensor MODIS, que es un sensor de un satélite que está pululando por el espacio y que saca imágenes de alta resolución, pues sacó una imagen muy curiosa al oeste de la península de Bélgica, que es la que vais a ver a continuación. Ahí la tenéis. Veis la península ibérica y la zona del Sáhara justo a la parte más a la derecha. ¿Y qué hay que destacar aquí? Pues hay que destacar la gran cantidad de vórtices o de borrascas, por así decirlo. Luego nos metemos un poco porque no todos son borrascas, que se ven en la imagen. Veis una en la parte superior izquierda. Luego veis otra muy clara justo en el centro de la imagen, con la espiral bien marcada. Entre la de la izquierda del todo y esa hay otra un poco más arriba. Y luego se ven hacia abajo más vórtices, ¿no? Y luego en la zona de Canarias, luego ampliaremos un poco la imagen, se ve también un fenómeno que se llaman vórtices de von Karman, que es la imagen que pondremos a continuación. Bien. ¿Por qué se ha hecho esa imagen y se ha destacado? Pues porque estamos en agosto y no es normal que haya tantas borrascas a esta latitud. En esa imagen, si nos detenemos concienzudamente, pues hay unas 6-7 borrascas. Lo cual es poco común, ¿no? Hay borrascas de núcleo frío, que son las que estaban más al norte, que son las borrascas polares típicas, que habían descendido un poco más de latitud. Luego había en la zona central una borrasca de núcleo cálido, que es híbrida, que se llama, o pseudotropical. Y luego estaban los vórtices de von Karman, que es la imagen que vais a ver a continuación. Ahí lo tenéis. Son esas espirales que veis en la parte izquierda de la imagen,
que están fragmentados, y son unas espirales que se producen, estas nubes que estáis viendo son nubes de tipo bajo. Fijaros que la parte de abajo están las Islas Canarias y cómo se quedan acumuladas al norte, no logran pasar al sur. ¿Por qué? Porque son nubes bajas, las para las cordilleras de los volcanes de Canarias, ¿no? Que superan los 3.000 metros. Entonces son nubes bajas. Bien, cuando tenemos viento del noreste, un viento de noreste fuerte, ¿qué ocurre? Que esta nubosidad, este viento choca con las cumbres altas de este tipo de islas, ¿no? Y forma unos remolinos a sotavento. Para que os hagáis una idea, imaginaros un día que os ponéis en un río con un cierto caudal, los ponéis de pie y veréis cómo cuando el agua choca con vuestros tobillos o con vuestras piernas, si os fijáis detrás, en la zona del gemelo, pues veréis unos remolinos que se forman. Pues es lo mismo para el nivel de atmósfera. Tienes un viento de noreste, choca con la isla, y al chocar con la isla se abre, y una vez la supera se forman a sotavento de esa isla unos remolinos. Bien, cuando tenemos nubosidad baja, esos remolinos se dibujan en la atmósfera con esas nubes bajas, y es lo que se conoce con el nombre de vórtices de von Karman, y que hay pocos sitios en el mundo donde se produce. Generalmente suele ser en islas, en zonas subtropicales o tropicales, como puede ser el ejemplo de Canarias o Madeira, ¿no? Bien, cambiamos de tercio, sigamos. ¿Dónde vamos ahora? Pues nos vamos a estas fechas, a esta semana, ¿no? Que hemos tenido hasta ahora, una semana en la que las temperaturas en general han sido bajas. Yo llegué de vacaciones, ¿no? Pero vamos, la gente que estaba aquí me lo comentaba, lleváis unos días pues bastante frescos, donde había que poner ropa de abrigo incluso, y si te ibas a la montaña, pues poner polares como si estuvieras en otoño, época otoñal. Bien, esto ha sido una entrada de una masa de aire frío en capas bajas del norte, incluso de zonas polares, ¿no? Muy poco común para la época del año en la que estamos, ¿no? Entonces, existe un producto que se llama el EFI, el Extreme Forecast Index, que es un índice de pronóstico extremo, ¿no? Para la época del año. Lo que te mide, por un lado, lo que quiere, más o menos te mide es hasta qué punto es de inusual un determinado tiempo o un determinado parámetro en concreto. Vamos a pasar a la imagen que hay a continuación, es esta que veis. Fijaros cómo hay un manchón azulado, incluso morado, en la zona norte de la península ibérica, coge toda la zona de las británicas, parte de Francia, incluso el sur de Escandinavia, y tiene colores azulados o colores fríos, que incluso llegan, como digo, al valor 1, ¿no? El Extreme Forecast Index va desde 0 a 1, cuanto más cercano al 1, más extremo, ¿no? Más poco usual es el evento. Este Extreme Forecast está sacado para la temperatura a 2 metros, para la temperatura en superficie. Y como veis, es de valores de en torno a -1. Y esos valores en torno a -1 son, pues, quiere decir que es un evento muy extremo, es un evento muy poco común. ¿De qué? En valores negativos de temperatura en superficie. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este tiempo que hemos tenido, estas temperaturas que hemos tenido durante esta semana son muy poco comunes, y como así lo reflejaba el mapa que veíais anteriormente, ¿no? Y ya acabamos el bloque ya, por fin, ¿no? Con una investigación que se... Si lo dices tú, ¿eh? Con una investigación que se ha hecho últimamente, que ha salido ahora de un estudio que se hizo en la zona de África, en la zona de Burkina Faso en concreto. Son zonas en las que no hay radares meteorológicos, como vimos anteriormente, pues porque lógicamente no hay recursos para ello. Entonces unos investigadores intentaron usar la red de telefonía móvil, que sí que hay en esa zona, para intentar identificar las zonas en las que se produce precipitación. Lo intentaron, lo investigaron, utilizaron una frecuencia de 7 GHz, y parece ser que efectivamente en un 95% de las ocasiones detectaron la precipitación y fueron capaces de cuantificarla, ¿no? Claro, es una precipitación en esa zona que estamos en el periodo de monzones, son precipitaciones fuertes, precipitaciones muy abundantes, equivalentes a las tormentosas que tendríamos aquí en esta zona, ¿no? No sé hasta qué punto las precipitaciones débiles, como puede ser el orvallo o precipitación de un frente normal, se podría medir, pero bueno, es un avance, un cierto avance importante en esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, quedaros con eso, ¿no? Que parece ser que la red de telefonía móvil no solo vale para hablar por móvil, sino que también vale para identificar las zonas de precipitación. Así que nada, en principio aquí se queda el bloque 2, ¿no? Muchas cosas que comentaros, pero bueno, oye, falté 2 semanas, es normal que os cuente yo aquí. Hay mucha tela que cortar, parece que no, pero la meteorología es un aspecto de la ciencia que está muy, muy, muy abierta, y que hay muchas cosas. ¿Y sabes dónde buscar? Hay muchas cosas nuevas, de una semana para otra, vamos, en mucha cantidad. No tengo más que decir. Vamos al bloque 3, al de la predicción meteorológica
para este fin de semana, porque ya toca que os demos buenas noticias y vienen ahora en el siguiente bloque. Bueno, pues estamos ya en el bloque 3, en el de la previsión para este fin de semana, que según parece, según nos cuenten los modelos meteorológicos, va a ser un fin de semana bastante estable. Vamos a ver ya, sin más dilación, el mapa de presión, el primero que tenemos para mañana viernes. Mañana viernes será el día 22 de agosto, lo van a ir a pinchar los compañeros de control y vemos cómo las isobaras siguen soplando de componente noreste. Un noreste claro que vemos ahí en el mapa de presión, como digo, en superficie, y que, bueno, pues de momento lo que hace indicar va a ser que siga habiendo un ligero aporte de humedad que puede ir conducirnos un poquitín a que sigan acumulándose nubes en el interior, sobre todo en esa zona central y oriental de Asturias, y que siga habiendo la posibilidad de que crezca alguna nube más por la tarde, que acumule alguna nube más por la tarde, que en algún sitio deje un pelín de precipitación, que puede ser en forma de orvallo o algo más que orvallo, pero muy poca cosa. Sí, si os fijáis en el mapa ese isobárico que acabamos de ver, ¿no? Aparte de, como bien decía Paco, de ese pique de noreste, que bueno, tiene bastante gradiente, había bastantes isóbares con esa dirección, luego parece ser que la brisa o el viento va a ser bastante destacable, sobre todo en la zona costera, pero sobre todo, veis, hacía como una especie de V, ¿no? De V, eso quiere decir que hay, parece ser... Que el anticiclón va metiéndose. Que el anticiclón va metiéndose poco a poco, lo que dará lugar a buen tiempo, como veremos más adelante, pero que podría traer la cola de algún frente muy desgastado, o incluso un frente nuboso sin más, ¿no? En la zona cantábrica, que se podría meter. Entonces parece ser, según estuvimos analizando antes del programa, que la jornada de mañana va a predominar los cielos nubosos en general en toda Asturias, sobre todo en las zonas de siempre, en el oriente, zonas costeras con cordilleras cerca del mar, etcétera. Entonces, y aquí en la zona centro, que acaba entrando todo como un embudo. Exactamente. Entonces parece ser que sí, que mañana pues no se verá mucho sol, ¿no? No se verá mucho sol, salvo en las zonas del suroccidente, zonas propensas a ello cerca de León, ¿no? En el resto parece ser que va a haber bastante nubosidad. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los vientos predominantes, el estado de los cielos más o menos, pero ahora tenemos un mapa en el que nos van a pinchar ahora mismo los compañeros de control, que estamos viendo ya ahí, viene el 22 de agosto, 8 de la mañana, temperatura mínima en atmósfera limpia, más o menos, picos de 6 grados, de la ISO 6. Eso quiere decir que, bueno, con los cielos más o menos cubiertos, que estarán en gran parte de Asturias, las temperaturas no es que vayan a ser anormalmente bajas, pero sí que van a ser fresques, por lo menos durante la noche, pudiendo darse mínimas. Lo normal será que anden alrededor de los 11-12 grados, será lo normal. Pero luego habrá sitios donde, bueno, en sitios un poquitín más elevados, la temperatura lógicamente va a bajar un poquitín más, acercarse a esos 8 o 9 grados de temperatura mínima, y si ya encontramos algún sitio con los cielos prácticamente despejados, como pueden ser zonas del suroccidente de Asturias, pues la temperatura bajará todavía un poquitín más. ¿Qué va a pasar con la máxima? Que la vamos a ver ya a continuación, que la tienen ahí ya los compañeros de control preparada. Temperatura máxima, eso de las 4 de la tarde, también para el viernes 22 de agosto, y las temperaturas que vemos como no se recuperen en exceso, no se recupera demasiado, por lo que decía Michu también, un poquitín, ¿no? Por esa acción de esa cola de frente que sigue metiéndonos esos vientos de norte y noreste, y que va a hacer que las temperaturas mañana no vayan a subir demasiado, incluso pues va a haber un descenso de temperaturas con respecto a lo que se dio en el día de hoy, que vemos como en algunos sitios se llegó incluso a los 23 grados, mañana en ningún caso pasaremos de los 21. Efectivamente, básicamente y simplemente porque no creemos que luzca el sol tanto como lució hoy, sobre todo por eso, ¿no? Incluso en zonas costeras, claro, tenemos esas temperaturas a 850 hectopascales de unos 10, entre 8 y 10 grados. Sí. Y los cielos nubosos con nubes bajas, apenas entra el sol, pues eso, yo calculo que los días en general en toda la zona centro, etcétera, a cotes normales, pues andarán sobre unos mínimos de unos 12 grados, 13, incluso puede que 14, sobre todo cuanto más hacia la costa, y máximos en torno a 18, 19 grados. Algún punto, sobre todo en el suroccidente, si llega a salir el sol, pues llegará a los 20, 21, pero vamos, serían zonas muy aisladas, ¿no? Va a ser un día nuevamente fresquín, yo creo que un poco más fresquín que el que tuvimos hoy. Pues sí, la verdad que, bueno, pues se presenta un día un poco más fresco y un poquitín más húmedo que en el día de hoy. De hecho,
va a ser el único día de todos estos que tenemos por delante, desde aquí hasta el miércoles de esta semana que viene, en el que vamos a poder pintar un mapa de precipitación en el día de mañana. De hecho, ya lo tienen ahí preparado los compañeros de control, os lo van a pinchar ahí, y esto va a ser la precipitación acumulada durante todo el día de mañana. Esto quiere decir, vemos ahí las zonas donde se puede acumular más precipitación, en la zona del prelitoral, de la zona de Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, todos esos concellos más orientales de Asturias, y también en zonas del interior occidental, donde podremos también tener, más bien del Bajo Nalón, podríamos decir, o del Bajo Narcea, podremos tener también alguna precipitación un poquitín más importante. Ya digo que va a ser el único día de la semana, de esta semana, entre hoy y el próximo miércoles, en el que vamos a poder pintar algo de precipitación. Los demás días no nos va a acompañar la lluvia, y más bien lo que parece va a ser que va a haber grandes momentos, grandes ratos de sol. Vamos a ver por último cómo se presenta la situación del mar para este viernes, que también lo tienen ahí preparado los compañeros de control. Lo vemos ahí, un mar bastante tranquilo, mar de fondo del oeste al noroeste, y con una altura de les oles muy poco significativa. Por lo tanto, pues un mar bastante en calma, acompañando al resto de condiciones atmosféricas que van a estar bastante en calma, pero bueno, pues habrá que tener en cuenta esa humedad, ese punto de saturación del aire, que puede hacer que la nubosidad sea un poquitín, o que gane enteros, sobre todo yo digo que en zonas del centro y del oriente de Asturias. Un poquitín más aislado será lo que pase en el occidente asturiano y sobre todo en el suroccidente. Vamos ya a pasar a la jornada del sábado día 23 de agosto, que bueno, pues en el isobárico vamos a ver bien claro cómo empieza a meter el anticiclón la cabeza hacia Francia. Por lo tanto, aquí empiezan a girar esos vientos a componente este, y todo parece indicar a que, aunque la mañana del sábado todavía puede ser algo nubosa, todavía puede haber esas nubes de retención en zonas de Asturias, luego se van a ir abriendo claros poco a poco en las zonas donde va a ser más reacio que se abran claros. Va a ser en zonas del interior oriental, va a ser un poquitín más tardío, pero también ahí se van a abrir claros, y en este día sí que ya no esperamos precipitaciones en ningún sitio, Micho. Sí, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo que ya hablamos en el bloque 1, que os comentábamos, ese anticiclón que está en la zona de las Británicas, parece que poco a poco va a ir metiéndose por Francia, entonces va a meter vientos del este poco a poco, de noreste hacia este, tendiendo hacia el este. Entonces claro, la humedad pues disminuye drásticamente, y por lo tanto la probabilidad de formación de nubes baja notablemente. Entonces podrá quedar algo de nubosidad, como bien decía Paco, por las mañanas, sobre todo en zonas del oriente, de la costa oriental, que poco a poco, más que nubes, yo incluso diría niebles, ¿no? Algunas niebles en zonas de valle y algunas nubes bajas en esa zona, como digo, más oriental, pero poco a poco, según vaya entrando, metiéndose y el día vaya avanzando, pues esas nubes desaparecerán. Y yo creo que por la tarde, salvo alguna nube de residual, en general va a estar despejado en prácticamente todo el Principado, ¿no? Pues sí, un día que va a ir mejorando poco a poco, y que vamos a ver en la siguiente imagen que tienen ya preparados los compañeros de control, como claramente se ve esa ISO 6 en atmósfera limpia a 850 hectopascales, es decir, a unos 1500 metros de altitud, en el que podemos observar claramente cómo los restos de ese frente del día anterior lo vemos donde están, ahí en la zona prácticamente de Euskadi. Ahí será donde todavía se note un poquitín el paso del frente, y las temperaturas sigan bajando por ahí durante las primeras horas de la mañana, pero luego pues van a ir ganando cotas en todo el territorio asturiano, y por la mañana, con este mapa que veíamos ahí, pues claramente, y con los cielos ya limpios en zonas del suroccidente, ojo que puede empezar a hacer ya fresquín en la mañana del sábado, incluso bajar las temperaturas por debajo de los 6 o 7 grados, por debajo incluso en algunas zonas del suroccidente, donde los cielos ya estén limpios desde bien temprano. Las temperaturas máximas, efecto contrario, mayor insolación. Vamos a ver el mapa en atmósfera limpia, 850 hectopascales, pero bueno, pues ya vemos cómo se empieza a asomar la ISO superior a la ISO 10 en zonas del suroccidente, en zonas del sur de Asturias. Por lo tanto, todo nos hace indicar a que habrá sitios de Asturias donde, sobre todo en sitios como San Antolín de Ibias, o en zonas como Astierna, o en zonas de Degaña, como Cerredo, eso bueno, está un poquitín más alto y costará un poquitín más, pero también allí seguirán subiendo las temperaturas, y también en zonas del interior, como puede ser en Concello Chena, o en Teberga, o en Aller. Bueno, pues esas zonas también pueden sufrir
sufrir no, más bien disfrutar de un ascenso de temperaturas, porque el día anterior estaban bastante bajas, por lo tanto aquí van a subir algo las temperaturas y podríamos ver ya valores cercanos a los 24 grados, 23-24. Sí, efectivamente, nada, un poco más que añadir, ¿no? Vientos del este, más soles de sol, subida de temperaturas, cae de cajón de madera del árbol, como decimos por aquí, ¿no? No tienen más tema, menos nubosidad, menos humedad y efectivamente también los ISOs en la atmósfera libre parece que poco a poco van remontando. ¿Dónde? En la zona sur, en la zona en la que los vientos del este ya empiezan incluso a picar un poco de sureste, vientos más continentales y vientos más cálidos. Va a ser un buen día, yo creo, el sábado, un buen día sobre todo para ir de montaña, porque va a ser este día que por la mañana va a estar fresco y por la tarde no te va a acuciar mucho el calor, ¿no? Entonces va a ser un día otoñal, yo diría incluso con sentido otoñal, por las temperaturas sobre todo, pero buen día. Buen día, no demasiado calor, unos cielos que van a ir limpiándose en prácticamente toda Asturias y con la mar. ¿Cómo vamos a tener la mar? La vemos ahí en la siguiente imagen. La pinchan los compañeros de control, pica más al mar de fondo del noroeste, pica más que el día anterior al noroeste, pero seguimos teniendo una altura de olas muy poco significativa, con lo cual la mar estará tranquila también para poder ir a pescar o a darte un baño en este día del mes de agosto, en este sábado 23 de agosto. Vamos a pasar ya a la jornada dominical, el último día de este avance, el domingo, día 24 de agosto. Un domingo en el que todos esos ingredientes que parecía que se iban poniendo a favor de que las temperaturas subieran y de que los cielos se limpiaran, siguen estando presentes. Y parece que aquí lo único destacable van a ser algunas nubes altas. Vamos a ver el mapa de presión en superficie y vemos claramente cómo empieza a entrar el viento de sureste muy claro en toda la cordillera cantábrica, esa borrasca de calor que sigue ahí en el suroeste peninsular, prácticamente cogiendo la mitad de Andalucía y el 90% de la superficie de Extremadura, y desde esa posición y con el anticiclón trasladándose ya hacia el continente europeo, lo que hacen es favorecer que venga el aire desde prácticamente Castilla-La Mancha hacia Asturias. Así que con un aire que procede de Castilla-La Mancha, ya os podéis imaginar cómo podemos tener el tiempo aquí el domingo. Si acaso alguna nube alta, cielos despejados, no os atropellar a la hora de ir a la playa, intentar hacerlo un poquitín mejor de lo que lo hicisteis el domingo pasado, porque si no, ponemos de acuerdo con el vecino. Si tú marches a las 9, yo marcho a las 9:30, porque si no, acabáis armando un mato como el que armasteis el domingo pasado, y esto puede ser la de Dios en casa Cristo. Michu, poco más que decir, ¿no? Sí, ¿no? La borrasca térmica, la baja térmica del suroccidente peninsular, ¿no? De Asturias, va a reforzarse bastante, suben bastante las temperaturas, como ya veremos a continuación. Vientos del sureste, vientos pimpanudos. Son los vientos que en verano más me gustan, porque quiere decir que veremos el sol, que va a hacer calorín y que podemos ir a la playa. Domingo, a priori, creemos que puede ser un día, muy buen día para ir a la playa, porque yo creo que incluso no estorbará la brisa de noreste. O sea, vas a estar en la playa y no te va a estorbar el vientón ese que sale a veces, que te escaraballa el pellejo, ¿no? Que estás allí, te has respirado del todo. No, parece ser que el domingo no. Con las temperaturas que vamos a ver en el mapa de atmósfera libre y con la temperatura que tenemos ya en el Cantábrico, pues probablemente no se generen tantísimos vientos térmicos como se pueden generar unas semanas atrás, y por lo tanto, bueno, pues vamos a disfrutar. Yo creo que, como decía Michu, no te van a molestar para nada los vientos del este, y lo único que te puede molestar es que te clave algo de la sombrilla en el tobillo. Lo demás, todo perfecto para poder ir a la playa el domingo. Ya digo que las playas de Asturias tanto es masificáis. Si buscáis una paradisíaca, decidme lo que ya tiraremos para allá. Vamos a ver el siguiente mapa, que lo tenemos aquí, que es el de las 8 de la mañana, y que aquí vemos cómo en atmósfera limpia empiezan a entrar ya la ISO 10, incluso la 12, pero no os fiar, porque con este mapa y con los cielos que vamos a tener despejados, y este mapa ya de las 8 de la mañana, pero bueno, pues como se va produciéndose una irradiación a lo largo del día, a lo largo de la noche, lo que vamos a tener pues va a ser temperaturas bajas, muy bajas todavía durante las primeras horas del domingo. Temperaturas que os pueden asustar a alguno a la hora de ir a la playa, pero bueno, pues la amplitud térmica que tenemos en este mes de agosto va a dejarnos temperaturas altas a la hora del mediodía, incluso en algunas zonas. Pero bueno, pues mínimas, Michu, que pueden estar todavía por debajo de los 7 u 8 grados en muchas zonas de Asturias a estas primeras horas de la mañana. Sí. El domingo va a ser un día que si lo traspapeles a noviembre, pues hiela.
O sea, podrías helar. Lo que pasa es que, bueno, todavía los días son muy largos, entonces no hay suficiente noche como para que la temperatura llegue a bajar de esos 0 grados. Pero va a ser un día que la noche a priori parece ser que va a estar clara, entonces en zonas de valle del interior, pegas a la cordillera, o incluso de Gaña, Pola de Somiedo, Cangas de Narcea, todas estas zonas de valle, Teberga, Quirós, todas estas zonas de Campucasu, zonas con temperaturas que podrían incluso bajar puntualmente de los 6 o incluso 5 grados. Ya veremos a ver en qué queda la cosa, pero fresquín por la mañana, pero no por les isos, sino por la ausencia de nubosidad. Pues en toda esta contraposición a lo que está diciendo Michu, llegamos ya a las 3, las 4 de la tarde del domingo y con el cielo despejado, con alguna nube alta, si acaso, que va a ir a menos durante el domingo, y que, bueno, pues todo esto va a hacer que las temperaturas se caldeen. ¿Y de qué manera? Vemos aquí el mapa en atmósfera limpia y como vemos asomar el focico incluso la ISO 17, la ISO más 17, hablábamos el viernes de que teníamos la ISO 6 encima, extrapolamos al domingo en horas centrales y vemos hasta la ISO 17. ¿Eso qué quiere decir? Que las temperaturas en el sur de Asturias, sobre todo en zonas llanas, bueno, como puedan ser, como decía antes, ayer, La Pola Chena, Teberga, Somiedo, Cangas de Narcea, en zonas del interior, las temperaturas en esa zona sur de Asturias pueden llegar incluso a superar los 28 grados de manera puntual, 27-28 grados. Por lo tanto, las temperaturas van a subir y bastante en este día, va a haber una amplitud térmica alta. Podríamos dar una mínima tranquilamente vamos a poner el pueblo de Bárcena, de Quirós, y vamos a poner una mínima que pueda estar allí alrededor de los 7 grados y una máxima que pueda estar alrededor de los 27, Michu. Sí. Fuertes amplitudes. Va a ser un día de fuertes amplitudes por eso, ¿no? Porque por la mañana todavía va a acumularse el frío de estos días pasados, va a estar el día despejado, entonces pierdes el frío, pierdes el calor, perdón, y enfresca por la mañana, pero luego por el día, encima de que tienes sol, suben los ISOs en atmósfera libre, es decir, llega una masa de aire cálida por el sureste, precisamente. Entonces va a ser una conjunción de tal manera que la situación de por la mañana va a ser distinta a la que tenemos por la tarde. Y eso, aparte de la diferencia de temperatura que puede haber normalmente por el día y la noche, hay que sumar esa entrada de una masa cálida por el sureste, lo que va a acrecentar esa subida de temperaturas y lo que va a hacer, pues como dijo Paco, que puede haber zonas en Asturias en que la amplitud térmica, la diferencia en la temperatura máxima y la mínima en este día del domingo, pues sea incluso de 20 grados, cosa que para Asturias es un hecho bastante reseñable, ¿no? Bueno, pues con todos estos ingredientes disfrutáis este fin de semana y vemos como último dato, ahí que lo tienen ya pinchado los compañeros de control, lo vais a ver ahora en pantalla, cómo sigue siendo una situación de la mar bastante tranquila, con mar de fondo del noroeste, con olas muy poco significativas, y veis venir ya por el Atlántico ese mar de fondo de suroeste que va a ser indicativo de los cambios que tendremos a partir de la semana que viene. ¿Cuándo veremos eso? Ahora, a continuación, en el avance de cómo va a venir la próxima semana. Pero antes de nada, pues llega el bloque del detalle, el bloque 4, el que viene a continuación. Bueno, y estamos ya en el bloque del detalle, en el bloque 4, en el que agradecemos, como siempre, a nuestros patrocinadores, al Camping del Bosque de Gordón, en Pola de Gordón, al Hotel Restaurante Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos y también al Hotel Rural en la Plaza en Campucaso. A los tres les agradecemos y seguimos emplazándoles a que aquí aparece el rótulo aquí, Tiempo Nublina, a que nos escribáis, que os atenderemos gustosamente para poder daros la predicción en detalle. Vamos a dejaros con los vídeos elaborados de esa predicción en detalle para esos tres emplazamientos que acabo de decir: Santa Eulalia de Oscos, Campucaso y Pola de Gordón. En plena plaza del Ayuntamiento de Campo de Caso, uno de los concejos que constituyen una de las joyas del paraíso natural, el Parque Natural de Redes, que además es reserva de la biosfera, nos encontramos con el Hotel Rural La Plaza, un rincón espectacular en el que poder descansar cómodamente tras una jornada de senderismo y visitas por el entorno. Sus habitaciones amplias y muy luminosas conforman un ambiente rural óptimo para el descanso y disfrute de los huéspedes, lo que en combinación con una amplia variedad de rutas, paseos y visitas que ofrece el Parque Natural, constituye un lugar óptimo para pasar las vacaciones. Este fin de semana parece que el tiempo nos va a acompañar. Durante el viernes tendremos los cielos muy nubosos a cubiertos durante prácticamente toda la jornada, con posibilidad de algún claro sobre todo en los límites con León en las horas centrales del día.
Precipitaciones, la verdad es que no se esperan que sean muy abundantes. Quizás pueda aparecer algo de orvallo a primeras y últimas horas, pero nada destacable. Las temperaturas, eso sí, seguirán frescas. La mínima se quedará en 11 grados centígrados y la máxima estará en torno a los 17 grados centígrados. El sábado la nubosidad disminuirá, los cielos estarán poco nubosos desde primera hora de la mañana, aumentando las nubes quizás durante la tarde pero dejando pasar el sol y posibilidad de algún banco de niebla matinal. No se esperan precipitaciones durante todo el día y las temperaturas seguirán frescas, sobre todo por la mañana, donde la mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados y la máxima en torno a los 18 grados centígrados. El domingo más estabilidad. Los cielos estarán poco nubosos a despejados durante todo el día y quizás aparezcan algunas nieblas matinales nuevamente por la mañana que poco a poco irán despejándose. Las precipitaciones estarán ausentes durante toda la jornada, la temperatura mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados y la máxima subirá por fin en torno a los 22-23 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, quizás algunas nubes durante el viernes, pero que no impedirán realizar las actividades que permite el Parque Natural de Redes y que permitirá disfrutar del Hotel Rural La Plaza, en Campo de Caso. Hoy nos encarga la predicción del tiempo también el Hotel-Restaurante Casa Pedro en la comarca de Los Oscos, en la zona privilegiada de Santa Eulalia de Oscos, en este hotel paradisíaco con unas instalaciones preciosas y con además una comida casera que es muy recomendable para que vayamos al occidente de Asturias, que además este fin de semana va a corresponderle también un muy buen tiempo. Vamos a dar buenas noticias también para este hotel occidental, Hotel Rural Casa Pedro. Vamos ya con la predicción para el viernes. El viernes amanecerá con alguna nube baja, alguna nube de retención, pero poco a poco se irán despejando los cielos y yo creo que va a ser una de las zonas de Asturias donde más limpios van a quedar los cielos durante las horas de la tarde. Así hemos previsto una temperatura mínima que va a bajar hasta los 9 o 10 grados de mínima y la máxima que andará alrededor de los 19 o 20 grados. Pero ya digo que va a quedar una tarde totalmente espectacular en esta zona del occidente asturiano. Eso sí, las temperaturas no son para tirar cohetes, pero van a ir subiendo en los siguientes días. Así, el sábado día 23 contaremos con los cielos prácticamente despejados. Si acaso van a ir apareciendo algunas nubes altas, nubes que para nada van a dejar los cielos tapados, simplemente los enmarañarán un poco, darán esa nota, esas pinceladas de blanco en los cielos y las temperaturas este día van a bajar las mínimas y van a subir las máximas. La mínima andará alrededor de los 6 o 7 grados y la máxima podría llegar hasta los 21 o 22, por lo tanto una amplitud térmica, por la mañana chaqueta y por la tarde paseo y bueno, pues a mediodía tendremos, ya digo que temperaturas agradables, de alrededor de los 21 o 22 grados. En cuanto al domingo, en el Hotel-Restaurante Casa Pedro de Santa Eulalia de Oscos, tendremos los cielos con las mismas pinceladas de nubes altas que el día anterior, si acaso alguna menos. Durante el día tenderán, eso sí, a ir disminuyendo, como digo, estas pinceladas de nubes altas y, por lo tanto, los cielos tenderán a quedar otra vez limpios. Por la mañana las temperaturas van a ser frescas, aunque no tanto como el día anterior, y llegarán a rondar los 9 o 10 grados de mínima. Y las máximas este día sí que subirán otros 3 o 4 grados, por lo tanto andaremos ya alrededor de los 24 o 25 de temperatura máxima en Santa Eulalia de Oscos, en el Hotel Rural Casa Pedro, en Santa Eulalia de Oscos, como digo, en la comarca occidental, que, como digo, tiene unos platos tradicionales espectaculares. Hoy también viajamos a León, para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie, en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones, con un restaurante de hasta 120 comensales abierto durante todo el verano. El camping del Bosque de Gordón, además, se encuentra en una zona estratégica, punto de partida de rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza como las hoces de Val Cervera o las cuevas de Valporquero. Desde su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio, el camping del Bosque de Gordón nos pide la previsión de tiempo para este fin de semana. Fin de semana totalmente estable en la zona del norte de León. De hecho, el viernes los cielos aparecerán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad solo de alguna nube alta suelta a última hora de la tarde. Precipitaciones no se esperan durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, con mínimas en torno a los 5 o 6 grados centígrados y máximas que se moverán en torno a los 21 o 22 grados centígrados. El sábado más de lo mismo, los cielos estarán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad nuevamente de algunas nubes de tipo bajo o alto durante la tarde.
No se esperan precipitaciones tampoco durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, moviéndose nuevamente entre los 5 o 6 grados centígrados de mínima por la mañana y en torno a los 22-23 grados centígrados durante la tarde. El domingo subirán las temperaturas y los cielos permanecerán limpios de nubes durante todo el día, quizás alguna niebla matinal que despejará durante la mañana. No se esperan precipitaciones y, como digo, las temperaturas subirán. Se notará sobre todo en las máximas, que rondarán los 24-25 grados, quedándose las mínimas en torno a los 8 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, ideal para disfrutar del camping Bosque de Gordón. Bueno, pues estamos ya en el bloque complicado, pero a la vez que, bueno, pues yo creo que el más apasionante porque más o menos todas las informaciones que podéis tener de los medios de comunicación os dicen a día de hoy el tiempo. Seguro que nadie os lo dice como vosotros, pero sí que os lo dicen el tiempo para este fin de semana. Y ya os resumimos que va a estar buen tiempo, a partir de mañana viernes sobre todo. Pero, ¿qué va a pasar la semana que viene? Bueno, pues aquí también nos metemos un poquitín en faena y vemos ya cómo los compañeros de control nos pinchen el vídeo. Un vídeo donde vamos a ver lo que va a pasar con el mapa del tiempo. ¿Qué va a pasar el lunes, Michu? ¿Qué vemos ahí? Pues que la baja térmica sigue manteniéndose todavía, metiéndose por nosotros, y el anticiclón aún no fue capaz de meter el cuezus por encima nuestra, ¿no? Entonces vamos a estar ahí en una zona en tierra de nadie, pero que yo creo que lo suficiente como para que siga sin entrar la nubosidad, dándonos cuenta que efectivamente ya está acabando el mes de agosto y los vientos ya no tienen tanta capacidad de meter humedad, y por tanto pues parece ser que va a ser un día bastante despejado, pocas nubes se verán, quizás alguna en la costa, alguna niebla, y temperaturas que parece ser que va a seguir bastante cálidas, acompañando un poco la tónica que ya describimos en el bloque anterior, en bloques anteriores el domingo, ¿no? Va a ser un día bastante estable. Un poco la contraria. Yo voy a decir que este lunes que va a amanecer con cielos poco nubosos o despejados, y luego van a ir apareciendo nubes de retención cerquina del oriente y sobre todo del centro. Vemos el siguiente día, martes 26. Yo voy a seguir con lo mío, a ver quién acierta. Luego el próximo programa veremoslo. ¿Por qué digo eso? Pues precisamente por este mapa. Veis esa borrasca que está en la zona de las Islas Británicas, sí, y veis cómo eso impide que se meta el anticiclón. Es más, si nos metemos un poco agua adentro en el Cantábrico, piquen los vientos de suroeste. Sí. Vientos de suroeste incluso bastante notorios, sobre todo para la época en la que estamos. Correcto. Entonces yo creo que no va a ser capaz de meterse el gorrín el lunes, y menos el martes. ¿Por qué? Pues no, yo no dije gorrín, dije que iba a haber alguna nube de retención. Ah, ya te estás tirando para atrás. Ya no estamos tirando para atrás. En algunos sitios incluso puede parecer el gorrín. Sí, hombre, sí que puede, sí que a lo mejor, sobre todo en la zona occidental, sí que a lo mejor puede aparecer un poco de nubes bajas, pero no creo que seamos reseñables. Tampoco el martes, como veis, ¿no? No, el martes buen día. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, básicamente por eso, porque el anticiclón no está metido y tenemos esa borrasca cerca, que está lo suficientemente lejos como para no mandarnos todavía al frente y lo suficientemente cerca como para meternos un poco suroeste. ¿Qué pasa el miércoles? Aquí sí que llega la borrasca, el frente que te ha asociado, y ojo, hay un giro de vientos a norte y parece que hasta incluso repentino. ¿Qué puede pasar aquí? Galerna, lo que ya vimos en semanas pasadas, podría ser una galerna frontal. Hay que ver hasta qué punto, queda mucho, ¿no? Estamos hablando del miércoles, pero hay que ver hasta qué punto ese frente va a ser lo suficientemente potente. Ahí el mapa, como veis, pinta luz bastante potente, con tonos azulados de incluso entre 10 y 20 litros por metro cuadrado en 6 horas. Pero lo que sé que parece ser que se podría dar con más claridad es una galerna. Claro, depende de cómo sea el frente, podría ser una galerna frontal o una galerna típica sin más, ¿no? Que lo único que te mete es el gorrín. Veremos. Lo que está claro es que por la tarde va a cambiar bastante la situación meteorológica, aunque por la mañana puede hacer un día de playa hasta las 2 de la tarde, tenéis que aprovechar hasta la 1 o 2 de la tarde, porque parece ser que por la tarde cambia la situación meteorológica ya de cara al último tramo de la jornada, que va a ser lluvioso. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos, ya ves, el jueves el frente ya cruzó, ya poco a poco está debilitado, y ¿qué vemos? Pues que el jueves esa A que hay en el Cantábrico, pues mete vientos del noreste-este, que con los restos del frente que ya pasó, pues probablemente el jueves sea un día nuboso, un día con gorrín, un día pues no tan frío como estos días pasados, pero sí un día un poco nublado, ¿no?
Pues sí, habrá cambiado la situación meteorológica de cara a ese próximo jueves. Tendremos ese frentes o restos de nubosidad baja que van a estar todavía presentes en grandes zonas de Asturias, sobre todo del centro y del oriente, y los cielos van a ir limpiándose en el extremo contrario, en el extremo opuesto. En el noroccidente van a ir limpiándose los cielos en zonas como Tapia de Casariego o Navia, pues van a ir abriéndose grandes claros en este día del jueves. Eso con el mapa que vimos de situación previsto. La apuesta de Michu, el que el lunes no veamos prácticamente ninguna nube. La mía, que veamos alguna nube más, sobre todo en zonas del centro de Asturias y también en alguna zona del oriente, con cordilleras grandes detrás, como puede ser la zona de Ríos, donde prácticamente ese día van a ver muy poco el sol. Esa era mi apuesta. Ya, que no os hagan mal acostumbrar, porque ya estamos tirándonos triples ya para el lunes, o sea, son 4 días, como aquí acertemos, si ya nos empezamos a intentar hacer previsiones detalladas, ya a partir del lunes ya entonces acabamos, ya no acabamos el programa y daisnos detrás de los orillos, porque es muy complicado, estamos hablando del lunes, es una cosa complicada, pero bueno, oye, hay que meter un poco de intríngulis a la cosa. Exactamente, hay que mirar a ver cómo puede venir la semana, bueno, siempre interpretando los mapas que tenemos, que como dice Michu, luego acaba variándote esta o la otra cosa. Bueno, pues volvemos la semana que viene. Va a ser ya el último programa del mes de agosto. Seguiremos el programa durante el mes de septiembre, pero bueno, pues veremos a ver cómo enfocamos lo que lleva la última semana del mes de agosto, sobre todo en el aspecto meteorológico, porque hasta el momento estamos teniendo un agosto bastante fresco, pero bueno, pues a partir del, ya digo que el domingo parece que las temperaturas ya repunten un poquitín y podéis disfrutar de este fin de semana. Michu, playero sobre todo, o montañero, el que lo decida. De todas maneras, para hacer actividades al aire libre, donde quiera que podáis estar. Muchísimas gracias, Michu, por acompañarnos y por ilustrarnos en ese Un placer a todos, un placer estar aquí con Paco, un placer estar en Telastures y un placer estar con vosotros, los tiempunublineros, que nos acompañen todos los jueves aquí en Telasturias y nada, a seguir una semana más, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pues volvemos el jueves de la semana que viene. Ya sabéis que tenéis una cita aquí en Tiempo Nublina el jueves a las 10:30 de la noche, como todos los jueves a las 10:30 de la noche, y que podéis seguir escribiéndonos o escribirnos al @Tiempo Nublina, donde podéis, bueno, pues mandarnos también alguna que otra foto de cómo tenéis las condiciones meteorológicas en la vuestra localidad. Volvemos el jueves, ser felices y pasáis buen fin de semana, que el tiempo acompaña. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor.